salidas de emergencia, una a la izquierda y la otra es la entrada principal. En caso de algún siniestro, favor de dirigirse a la puerta más cercana y abandonar la sala en orden y con calma. Les pedimos que durante el evento los teléfonos celulares permanezcan en completo silencio para no interrumpir el desarrollo auditivo del mismo. Agradecemos su atención y esperamos que disfruten de esta experiencia de escucha. of a rogue man distracted my concentration. I wanted to pray, but the blood of my people was flowing into
to my house. I wanted to pray, but the airplanes were falling down between the stars. I wanted to pray, but the smoke of the firewood intoxicated me. I wanted to pray, but the stones of the furious people broke my window. I wanted to pray, but the shouts of the ignorant dictator destroy my harmony. I wanted to pray, but the moan of the mother who lost her son affected me. I wanted to pray, but the indifference of my neighbor beat me. I wanted to pray, but the smells of drugs and alcohol numbed my mind. I wanted to pray for those who never give up, searching for light. Now that everything's destroyed, nothing to be done, I'll be ending sad. Now that almost everybody has died, our soul on the war, there is the misery. Now that everything's destroyed, nothing to be done, I'll be ending sad. Now that almost everybody has died, our soul on the war, there is the misery. Muy buenas noches. Soy Juan Carlos Valdivia y quiero dar la bienvenida a mi querido amigo Milan González. Acabas de llegar hace un par de horas. Y por supuesto a
Eric Guerrero. Gracias, buenas noches. Bueno, yo creo que estoy acá porque soy tu amigo del alma, no porque sea ningún especialista, soy cineasta, pero bueno, hoy vamos a hablar de poesía, de música, y el formato que vamos a seguir es que vamos a mostrar estos trabajos y vamos a conversar con Milan y lo vamos a interpelar. Yo tengo una primera pregunta y tiene que ver con qué significa la oración para ti en tu vida. Y no me refiero a la oración en el sentido religioso de pedirle a Dios un favor, sino en algo mucho más íntimo, que creo que es parte de tu vida. En esta pieza que hemos visto, el hombre no puede orar, ¿no? No puede orar por por todas estas atrocidades que hay en el mundo. Hay una especie de desdoblamiento contigo y el hombre que quiere orar y no puede, con la mujer. Pero podemos hablar un poquito de qué es la oración para ti cómo está relacionado con la creación poética. Sí, antes que nada, muy buenas noches y gracias a todas y a todos por estar aquí compartiendo la plenitud. Gracias Juan Carlos, gracias Eric por haberme tenido paciencia y sobre todo a toda la familia de la Fonoteca. Es para mí una noche mágica y probablemente la noche más importante de mi vida poética, entonces puedo morir tranquilo después de esta noche. Y sobre todo habiendo llegado 2 horas antes a esta maravillosa ciudad. Hemos estudiado en el mismo colegio y esto tiene que ver con la oración. El mundo jesuita es un mundo que nos permite indagar en aguas profundas. Esto de que la letra entra con sangre no solamente es un cliché, sino que es un cuento que ha sido mal vendido, porque hace pocos días justamente compartía una conferencia en el colegio donde estudiamos para 400 y poco más estudiantes en un teatro abarrotado de jóvenes que están a punto de salir a la vida profesional. Y una de las cosas que he aprendido es la fusión del hogar, padre, madre y lo que viene a ser esta institución, colegio. Podrían haber pensado que iba a ser la institución de la iglesia, pues no, porque justamente no tiene nada que ver con la religión. Muchas personas pueden creer que the prayer, la oración está ligada al mundo católico. Tomo elementos del mundo católico porque esto ha sido grabado en la Catedral de Santa Cruz de la Sierra, que era una locación mágica para poder realizar, además con el personaje que es un ser humano maravilloso que vive ahí desde hace 3 décadas y lo que él hace es un ritual diario prácticamente. Entonces nos permitió, con su permiso, tratarlo, invitarlo como actor para que sea parte de esto, además de que abrir las puertas de una catedral no se hace todos los días. Y esto tenía que ver exactamente con tu pregunta, con la oración. Entonces, la oración para mí, más que no solamente el llamado de el por favor, es un reconocimiento de mi yo hacia la divinidad y de gratitud por el estar aquí y ahora, como estamos cada uno de nosotros aquí y ahora. Y se convierte, gracias a este mundo jesuita, en una constante que me va permitiendo destruirme y construirme en la constancia del tiempo. Y en esa misma línea me doy cuenta que no había sido tan lineal el tiempo de la vida, sino que es sinusoidal, ¿no? Con sus subidas, sus cinas y sus cimas. Sus cinas y sus cimas. Y estas son los que
definen no solamente las alegrías, sino el dolor al cual estamos sometidos por diferentes razones en el día a día. Entonces, la oración es parte, particularmente en mi vida, de un ritual que me es necesario, no solamente porque aterrice el avión o llegue al destino. Y para complementar brevemente esta pregunta, nos reunimos con mi padre, mi madre y mi hermana después de una década, hace unos días, en la ciudad de Tarija, y mientras nos estábamos reaprendiendo los rostros, las sonrisas, compartiendo el pan, sonó el teléfono y acababan de compartirnos la noticia de que una prima hermana muy querida acababa de fallecer apenas con 36 años en Buenos Aires, una doctora exitosa. Y más allá de esto, mi viaje, mi visita tuvo un giro de 180 grados y me di cuenta cuán importante, día antes de tomar, cuando me preguntabas qué haces en Tarija, día antes de tomar el vuelo, le decía a mi madre, quiero visitar a mis muertos, quiero hablar con ellos. Y son justamente estos rituales los que me hacen recuerdo quién soy yo y quién es el otro. Una breve acotación antes de pasarle a Erika. Ahora que hablabas de reaparecer, me parece muy interesante porque tú eres un personaje que aparece y reaparece. O sea, yo te conocí en Berlín y me hiciste una entrevista, llegó con las luces, con la cámara, totalmente autosuficiente. Luego apareció un día con un poemario, porque en ese momento no me habías dicho que eras poeta. Luego llegaste con un libro. La siguiente vez estábamos bajo un puente en una zona muy peligrosa de Berlín, calentándonos las manos en una fogata con unos vagabundos. Luego eras gestor de cine y de festivales. Y de repente me llama un día y me dice, estoy acá. Y yo, como decimos en Bolivia, casi le digo, oye, cojudo, anda a cagar. ¿Me entiendes? Y de repente, no, era cierto, sí estaba acá y al día siguiente estábamos desayunando en la colonia Roma y luego está en Tarija y luego está acá. Y un poco la pregunta es, ¿dónde vas a aparecer luego? Regreso a lo que acaba de suceder con esta prima hermana, que más que una prima hermana es una gran amiga que siempre supo conjugar el verbo dar, y creo que por ahí va el tema. Yo estoy o me hago carne donde pueda conjugar el verbo dar. Hay una respuesta. Gracias. Gracias. Buenas noches otra vez. Un agradecimiento primero a las instalaciones de la Fonoteca por el espacio, a Milan por supuesto, a Juan Carlos por la invitación. Y yo quiero acotar algo de lo que dijo Juan Carlos. Te vas a aparecer en una tienda de discos de la Roma. Claro. Es ahí donde él se va a aparecer. ¿Qué es de Pralheit? ¿Qué significa? Bueno, Die Pralheit, para empezar, es una palabra que ya no existe en alemán, con lo cual muchos alemanes tienen la molestia de que un latino alemán haya usurpado en las raíces lingüísticas, y es una palabra que se encuentra en versiones de la Biblia en el siglo XVII, XVIII, y que hace alusión al horizonte y sobre todo a la plenitud. Lo curioso es que hay una dualidad, porque paralelamente en el mundo de la medicina se conoce dipral como el seno de la mujer, o cuando uno tiene un golpe y tiene este hinchazón. Entonces lo que es pral es este hinchazón, este relleno, ¿no? Y claro, desde el punto de vista de un médico es hasta chistoso el nombre.
lo he experimentado por las reacciones de más de uno en Alemania, y desde el punto de vista filosófico-espiritual, la actitud es totalmente seria, porque la gente que sabe, hablo de algunos profesores o doctores o filósofos con los que he compartido, han hecho y han investigado la palabra. Entonces, encuentro esta palabra compartiendo con mi mejor amigo, que en paz descanse, Roland Schwarz, con quien fundamos juntos Die Prallheit, un par de años antes de su fallecimiento. Es la plenitud, es la invitación a ver al otro y a compartir su plenitud así como la nuestra. Eso me gustó mucho, eso de Prallheit. La definición primero, yo obviamente no sé alemán, pero la palabra se oye muy fuerte desde el principio, ya Die Prallheit ya se oye muy fuerte. De por sí el alemán es un idioma muy fuerte, es muy seco, muy directo, no sé por qué yo así lo escucho, pero el sentido filosófico no me quedaba claro hasta ahorita. Por eso yo te decía de la hinchazón, de la hinchazón del ser, de trascender y toda esa cuestión. ¿Y por qué poesía y rock? Y no bolero, trova o bueno, merengue, no sé. Sucede que he tenido la bendición de que mi padre me ha criado alrededor de discos de vinilo. Entonces yo aprendía no solo a limpiarlo, sino a poner un long play, a colocarlo, y esto era para mí un ritual. Cuando llegaba del colegio, dejaba la mochila tirada, no había todavía nadie en casa, estaba lo que mal llamábamos en ese entonces la empleada, que es la trabajadora social que conocerán o reconocerán en Cleo, en Roma, y mi único mundo era ese pick-up, esos vinilos y ese ritual, y me olvidaba la tarea, por lo cual me terminaba amaneciendo desde muy chico, haciéndola hasta la 1, 2 de la madrugada, porque le daba 2 a 3 horas por vinilo para ver cada uno de los recovecos, de los surcos, de los artes, y eso me impregnó mucho porque encontré la poesía que también tenemos en los vinilos, justamente donde nos encontramos y compartimos, que nunca jamás van a poder compararse con los CDs, por ejemplo, ¿no? No solamente desde el punto de vista creativo, artístico, sino del contenido, ¿no? Hay discos que han salido además en diversa forma, con diferentes texturas, y esa magia es algo muy, muy sesentero, setentero, que heredo de toda una generación y de mi padre. ¿Te he respondido? Sí. Sí, afortunadamente sí. Porque lo que ustedes no saben es que yo conocí a Milan en una tiendita de discos donde despacho en la colonia Roma, para no variar, ahorita que está tan de moda la Roma. Y surgió la plática y aquí estamos sentados, por eso el rock nos sentó aquí. No nos sentó otra cosa más que el rock y la poesía, por supuesto. Creo que no terminé de contestarte desde el punto de vista de la poesía, y lo que muchos consideramos en el ars poético la lectura de un poemario. La razón por la cual para mí su presencia, así como la de 2 queridos amigos, es tan mágica en todo sentido, es porque hay un poeta boliviano que se llama Eduardo Mitre. Y Eduardo Mitre tiene colores y una sintonía y una frecuencia muy similar, una frecuencia energética muy similar a la textura de Octavio Paz en lo poético. Entonces, Eduardo Mitre, que actualmente rumbo a sus 8 décadas de vida, que dicta literatura latinoamericana en la Universidad de Nueva York, nos encontramos en un viaje, más antes de este viaje yo lo leía y Eduardo Mitre le toca la puerta a Octavio Paz para solicitarle que le haga el prólogo de uno de sus poemarios más relevantes. Es entonces que Octavio Paz le concede esta bendición
Y luego yo me encuentro como un niño, bueno, era un joven, pero un niño en cuanto a los versos, y bajo las alas de alguna manera de Eduardo Mitre. Para mí era importante, o es y sigue siendo importante, no repetirse. Y no repetirse en esto del cliché del ser auténtico que se escucha en todas partes, no es solamente el verbo, sino el atreverse al el materializar ese ser auténtico. Y eso es algo que cuando compartíamos tras bambalinas y en varios momentos, suena chistoso decir que este disco es un concepto que ha demorado 2 décadas y media en ser gestado, porque no es fruto de la casualidad, ni de la improvisación, ni los versos, la idiomática, el atacar la nota, así como el atacar los 3 idiomas que se conjugan, que son el inglés, el alemán y el español. La parte visual, que hay mucha diferencia entre, con el respeto del caso, un videoclip dentro de lo, no quiero decir vulgar, sino dentro de elementos simples, y trabajar con metáfora es otra dimensión. Entonces, poesía rock porque había una necesidad mía de recoger todos los elementos que venía como emulando el trabajo de un artesano de la palabra y poder llevarlo a otro medio que pueda generar no solamente emociones y sentimientos, sino también que nos permita ser dóciles, porque es importante ser dóciles para poder decodificar los cánones del ars poético. Es lo mismo que en el momento en que acariciamos a un pequeño cachorro y estimulamos esa su dicha o su plenitud, si queremos que se reduce al contacto físico. De igual forma quería que tengamos una plataforma distinta para poder estimular el alma. Muchas gracias. ¿Gustas, Juan Carlos? No, ¿qué les parece si entramos a, ahora viene Die Freiheit, ¿no? Y creo que estaría bueno que pasemos a Die Freiheit. El tema homónimo que hace honor al nombre del grupo y que es también una canción. Piano
Plätze gebacken, Mojitos für Kinder getrunken. Wir sind auf Partys mit falschem Dresscode gegangen. Tengo dos preguntas. ¿De dónde eres tú? Porque tú no pareces ser, tú no eres boliviano, o sea, sé que eres boliviano, hemos ido al mismo colegio, somos hijos de la teoría de la liberación, somos niños jesuitas, pero eres un boliviano muy extraño en todo caso y no eres boliviano. ¿Eres alemán o Alemania te ha elegido a ti? Son pocos los que se aventuran a trabajar con la palabra en una lengua que no es la lengua originaria. Lo hizo Joseph Conrad, polaco, nacido en ruso, y hizo maravillas con la lengua inglesa. Nabokov, también decían que Lolita era su reconocimiento de amor por la lengua inglesa, su homenaje a la lengua inglesa. Y tú tienes un gran atrevimiento, me encanta escucharte vociferar esas sonoridades alemanas. No sé lo que estás diciendo, pero me fascina lo que escucho. Y esa es mi pregunta, ¿de dónde eres? Alguna vez hemos compartido en tertulias en nuestra casa cuando nos invita alguien a compartir el almuerzo, la cena, el fin de semana en familia y llega el primo lejano de algún país o de alguna ciudad y te pregunta ¿dónde has nacido? ¿No? ¿Cuyo hijo eres? ¿Dónde has nacido? Claro. No se cuestiona, pero ¿de dónde eres? Sucede que creo, Juan Carlos, siento que eso está ligado al ars poético. Yo me considero un ser privilegiado solo por el hecho de poder respirar y de poder transmitir a través de la poesía algo que nos hace falta a gritos. Venía reflexionando en una serie de vuelos que he perdido la cantidad, creo que no importa, sobre qué pasaría si escucharía esta pregunta, cuál sería la respuesta. Y voy a contestar de una forma bastante ortodoxa y además contradictoriamente, que no tiene nada que ver con la pregunta. Estamos perdiendo la capacidad de sorprendernos, estamos perdiendo la capacidad de maravillarnos con los detalles. Nuestros hijos no los tengo, más considero mis hijos cuando veo a cualquier niño por el amor que nace y surge, juegan con estos bichos. No soporto ni me he soportado a mí mismo viéndome en la mesa, cuchillo, tenedor, celular.
Entonces, creo que tu pregunta tiene que ver con la identidad, ¿no? Y hago lo humanamente posible, valga la redundancia, lo humanamente posible para no olvidarme que soy un hombre. Y creo que eso también es un acto de responsabilidad, que en determinado momento no existen más fronteras y me siento tan mexicano como chileno o como español o como belga o como norteamericano o como inglés, que son cada uno de los países en los cuales he vivido y en los cuales no he visto las fronteras. Creo que esto nos aleja. ¿Dónde has aparecido? O donde ha aparecido como un acto de magia. Yo creo que estamos empecinados en poner fronteras, sobre todo algunos más que tienen los discursos antipoéticos más grotescos del planeta y que nos metemos ello. Entonces, el no olvidarse de quién eres también implica un atreverte a romper las fronteras, a romper, a dar una patada, si cabe la expresión, debajo del tablero y que el tablero de ajedrez pues te muestra una jugada que tú no has visto y te veas en un jaque y tienes que salir de ese jaque. Y todos nos encontramos en un jaque en diferentes momentos, sea por la pérdida de un ser amado, sea porque no salió el trabajo, sea porque no logramos resolver una situación emocional. Entonces, yo creo que me siento un ciudadano universal y mi tierra es el sentir. En ese contexto que comentaba Juan Carlos, de que de dónde eres y de los hijos que dices que no los tienes, tienes uno que es de Pearl Height, a mí me queda claro eso. Pero en ese sentido, a la vez de Pearl Height es Milán, pero ¿quién creó a quién? O sea, de Pearl Height a Milán o Milán a de Pearl Height. Yo soy un artesano de la palabra y estas últimas semanas entre Perú, México y Bolivia, particularmente en México y Bolivia, he tenido la bendición de compartir con seres mágicos. Algunos de ellos están aquí esta noche, que sobre todo damas, he sido además doblemente bendecido, me han permitido conocer y reconocerme en las entrañas de lo que es la cultura mesoamericana, de los códigos mexicanos que van más allá de las culturas azteca, maya, inca, me refiero a la importancia milenaria. Y la plenitud no es un privilegio de pocos, la plenitud es de cada uno de nosotros. Quizás estamos tan embrutecidos, nuevamente no solo con estos juguetes, sino con el día a día, que vamos perdiendo, ya lo comentaba, la posibilidad de estallar en júbilo con detalles, ¿no? con la sonrisa de los niños, con situaciones en las cuales hace falta. Voy a poner un ejemplo. Llamé de Perú al taxista y lo llamé muy temprano, a las 11, perdón, le escribí a las 11 de la noche y luego a las 5:30, 6 de la mañana lo llamaba y le decía: don Ángel, ¿puede recogerme? Estoy volando de Perú y he pensado en usted. Y me preguntó, ¿y por qué? ¿Por qué pensó en mí? Y le dije, porque en estos últimos días es uno de los más bellos ejemplos que sintetiza la bondad, la gentileza y la generosidad del pueblo mexicano. Y yo me deseo aprender de personas como usted. Entonces, me invito a poder deleitarme de ello. Entonces, en seres como ellos, como Ángel, y como cada posibilidad de compartir no solo la amistad, es también un desafío para atreverte a aprender, pero para aprender también hay que desaprender, ¿no? Entonces creo que la plenitud es algo de cada uno de nosotros y
la plenitud estaba ahí, simplemente he sido un canalizador que pone en la mesa otro elemento para quienes quieran alimentarse, acaso lo ven así, el alma. Bueno, yo ahora un poco te hablo como escritor, porque si bien soy cineasta, antes yo valoro mucho la palabra escrita, y antes de ser cineasta soy escritor. De hecho, hago mis películas en papel primero. Y tú eres poeta, trabajas con la palabra, también eres músico. Tenía temor de ver los videos, pero lo dijiste antes, o sea, para ti obviamente no es una herramienta de marketing hacer un video, ¿no? Pero ¿por qué la necesidad de buscar metáforas visuales? ¿Por qué la necesidad de poner la poesía en videos? No es algo muy usual, a veces el poeta es poeta y el artista visual es artista visual. Tú has hecho es un gesto muy, otra vez atrevido, es muy interesante porque los videos, o sea, no están ilustrando, o sea, por un lado la música la puedes escuchar por sí sola como música. La poesía es densa, como debe ser la poesía, y los videos son otra cosa. Entonces también es una cosa como muy particular lo que has hecho, ¿no? Y bueno, esa es mi pregunta, ¿por qué poner tu trabajo en imágenes, en movimiento? Siempre he amado el cine desde muy chico y considero que lo visual es también no solo un pretexto, una invitación para acordarnos de aquellos poemas que nos decía o recitaba, esto no tiene nada que ver con recitación, que nos recitaba nuestra abuela o nuestra bisabuela o alguna tía o algún primo, y algunos poemas que cobran vida de tal forma que tú te sientes anonadado. Y creo inconscientemente que yo deseaba esa reacción porque en lo particular siento que todos de alguna manera tenemos una misión de vida y la mía parte o una de las misiones es provocar. Y me interesa provocar al otro diciéndole, despiértate, abre los ojos, mírate adentro, ámate, disfrútate, disfruta los tuyos. Y eso es poesía. Quiero, si me permites, Eric, voy a utilizar un ejemplo muy privado, que lo comentamos antes. No hay una ciudad en la cual no vaya una disquera, y sobre todo a haber vinilos, ¿no? Como una biblioteca. Y cuando empezamos a compartir con Eric, me pareció muy curioso que él empezara un turno en esta tienda a las 6 de la tarde hasta bastante avanzada la noche. Y me explicaba de una forma muy sencilla y concreta, pues mi padre ha sufrido una parálisis, ha tenido un ataque que lo ha dejado postrado en cama y tiene una parálisis, si no me equivoco, prácticamente completa. Y él ha tenido que dejar a sus hijos, a su esposa, para ir a atender a su padre, considerando que el papá vive con un hermano, y no lo quiero hacer quedar mal a tu hermano, pero el hermano se dedica a hacer otras cosas creativas o lúdicas o profesionales, solo que lo suyo no es el tú a tú, el atender lo que necesita, lo que implica meter las manos, y yo diría meter el alma. Entonces, cuando yo escuché eso, tenía un nudo en la garganta, los ojos mojados, y claro, no me iba a poner a chillar ¿qué le pasa a este tipo, ¿no? Y solamente lo observé con una gratitud infinita, porque ahora que la muerte se pasea y con más frecuencia, veo que en estos actos la poesía arde,
y pasamos de lejos por esos eventos. Entonces, utilizar estos medios como, por ejemplo, este señor que es inválido porque no tiene las dos piernas y se tiene que arrastrar todos los días en Santa Cruz de la Sierra para hacer su ritual, para hacer su rezo, creo que es digno de que se lo mire, creo que es digno de que exista y que no sea simplemente el zaparrastroso pordiosero que pide limosna, porque creo que en cada uno de los seres que subestimamos hay ejemplos de vida y sobre todo hay poesía, como en la historia de Eric que me tocó profundamente. Pues quiero agradecer a Juan Carlos que haya dado pauta para la relación de lo visual y lo sonoro, porque yo no sabía cómo entrarle. Veo que es una carga muy fuerte también visualmente hablando. Todo ese lo haces para entrar, para que la gente pueda entrarle más fácil a The Pearl Height, o es un capricho, o es un complemento, ¿qué es? Es las ganas de estimular al ser humano. Antes de volar, no me acuerdo si fue hace 2 días o ayer, bueno, en las últimas 72 horas estaba en La Paz y visitaba por pocos minutos a una amiga y su pareja y tenía una pequeña perrita, una perra que era, no cachorro, tenía 2 años y me decía, oye, ella es huraña con todos, ¿no? Pero mira cómo se deja acariciar. Y le decía a esta amiga Catherine, bueno, es que entre animales nos entendemos. Y era, tengo las fotos, le decía, ¿quieres que te haga una foto? ¿Sí? Y miraba a la cámara. Y decía, no puede ser que esté entendiendo. No le dije, aquí, no. Creo en la magia de la sensibilidad y el provocar en el buen sentido de la palabra, así como la caricia despierta. La caricia debe ser responsable, además. No podemos decir por la vida, voy buscando situaciones porque yo también soy así, o tengo el contacto con la gente porque me agrada agarrarte y me agrada sentir tu calor. El contacto debe ser responsable porque necesitamos acariciar y también necesitamos ser acariciados. Y creo que esto tiene que ver justamente con lo visual, que es el tipo de caricia que queremos evocar no solamente en lo visual, sino también en lo acústico y en todos los sentidos que pueda materializar, en este caso, la propuesta de Die Pralheit. Bueno, a mí me encanta eso que acabas de decir. Entonces, los videos son una caricia. Son una caricia de la poesía. Existe la poesía sin ellos, pero son una caricia. Así que bueno, ahí con eso podemos pasar al siguiente video. ¿Sí? Somewhere somebody died. Somewhere somebody cried. That summer. No shame. Children
plain impulse of blood. While the bullets are dancing on their heads. In West Coast, some blonde wants to change her color hair. In the meantime, a metal bird doesn't have more air. Out of time, it's not the same as equal. Foreigner in your land, eat the souvenir. The same story over and over again. Oh dear, we never learn. Just repeat it, play, boom, and burn. Somebody said, in the name of God, while God is cleaning innocent blood with rain. For the Superman, alter ego and his friends, it is just a coffee break. Song of September. ¿No? Black Summer. Ah, Black Summer. Sí. Por lo general, las imágenes el feeling de lo que haces tú es como otoñal. Es frío, aquí es verano, pero es frío también. Pero eso se conjuga, esta frialdad está contrastada con una calidez, hay una calidez humana siempre en todo lo que haces. Y hay una cosa que tú acotaste, Eric, en un texto muy lindo que escribiste sobre su obra, y hablabas de esta calidad moral que tiene su obra. O sea, siempre hay un camino hacia la rectitud, hacia el hacer bien, hacia lo correcto, ¿no? ¿Estarías de acuerdo con que hay una tensión entre
entre la frialdad del mundo, entre lo otoñal y entre la calidez entre la humanidad, la calidez humana. Estoy tirando una idea para empezar a hablar de imágenes y de palabras. Desde que tengo uso de razón, o el otoño me persigue a mí o yo persigo al otoño. Es más, el sello editorial Libertad Editores tiene una imagen de una hoja de otoño como logotipo, en la cual hemos podido coeditar también juntos, otra aventura que luego compartiremos. Y sucede que el otoño es el momento en el que más te vale que prestes atención a los últimos colores que te regala el astro rey, y no hablo de Luis Miguel. Y es el anuncio de las tinieblas. Más allá del frío, del invierno, entonces sí hay una tensión, porque también esta tensión te permite mantenerte alerta y te permite recordar que estás. Y considero que hay una gran diferencia entre estar por estar y ser. Ambos parten de la misma raíz del verbo. ¿Dónde radica? Te pregunto, te devuelvo la pregunta. ¿Dónde radica la diferencia entre el estar por estar y el ser? Hay una gran diferencia. Bueno, es curioso que en la lengua inglesa solo es to be, ¿no? En nuestra lengua tenemos la diferencia entre ser y estar, y siempre me ha parecido una de las cosas más bellas de la lengua española. Es un tema para hacer todo un coloquio. Exacto. Y es eso. Para mí, ¿por qué me siento tan privilegiado fuera de estar con amigos y con cada uno de ustedes desde sonido? Yo no veo a los oficios, los roles, veo a los seres. Nuevamente, inspirarte. Si bien hay roces en el día a día, si bien hay contradicciones en esta humanidad, ¿qué nos va a salvar si no es la poesía? Y por ello también considero que la Biblia, tengo un disco previo, que esto tenía una base de música experimental, base electrónica, que está inspirado 100% en el Cantar de los Cantares, haciendo alusión justamente a este ser, a la divinidad, pero a la divinidad también reflejada en nosotros. En el mismo contexto de ahorita que sacaron las estaciones, el otoño, hay una canción que se llama Song of September, ya habíamos hablado de eso. Y yo te pregunté, la primera vez que escuché el disco, digo, oye, ¿por qué Song of September y no September Song? Ajá. O sea, hay una que se llama September Song, que Es que de es Kurt Earth, Weill. Wind and Fire, ¿no? Exactamente, había que marcar. Yo te voy a interrumpir Sí. por algo, porque ¿qué te parece si les mostramos de qué va Song of September? Porque creo que hay mucho de qué hablar. Ok. ¿Sí? Adelante. I know I am September. I do not trouble my spirit to vindicate itself or be understood. I see that elementary laws never apologize. I reckon I behave no prouder than the level I plant my house by after all. I exist as I am. That's enough. If no other in the world
I sit content, and if each and all be aware, I sit content. One world is aware, and by far the largest to me, and that's myself. And whether I come to my own today, or in 10,000 or 10 million years, I can cheerfully take it now, or with equal cheerfulness, I can wait. My foothold is stone and mortised in granite. I laugh at what you call dissolution, and I know the amplitude of time. Upon myself, the latter I translate into a new tongue. I am the poet of the woman, the same as the man, and I say it is great to be a woman as to be a man, and I say there is nothing greater than the mother of men.
Eso también me trae recuerdos aquella noche en Berlín, en los bajos fondos de Berlín. Walt Whitman, uno de los grandes poetas americanos. Y aquí va una pregunta. Walt Whitman era un poeta de la naturaleza. Y tú recurres a la naturaleza con frecuencia. Yo me acuerdo hace unos años, yo iba a Grecia. Me acuerdo que me habían diagnosticado depresión y tú estabas muy conmovido con lo que me pasaba, genuinamente conmovido. Y te fuiste a la Selva Negra. No sé si fuiste a la Selva Negra, pero yo te imagino en la Selva Negra. Yo sabía que estabas en la Selva Negra. ¿Qué hace Milan en la Selva Negra? O en la Negra Selva. Bueno, era en todo caso en Bavaria y era en el bosque cercano a Regensburg y a Kamm. No era la Selva Negra, era un bosque en el cual me obligué a un retiro porque nos pasaba algo muy similar. A ti te habían diagnosticado una depresión aguda y necesitabas con urgencia alimentar tu alma y desconectarte del planeta. Y yo había llegado a un momento de absoluto quiebre, en fondo, forma, de todas las formas que uno se puede imaginar, y es así que hacía, sentía que estaba en mi propio velorio. Y eso tú lo sabes. Y siempre te voy a estar agradecido porque fuiste también uno de los, si no el más importante amigo que veía cómo me echaba la tierra encima. Y eso tiene que ver con el destruirnos para volver a construirnos. Llega un momento en el cual nos tenemos que atrever a vernos al espejo desnudos, a ver nuestro ángel y a ver el demonio que habita dentro nuestro. Y no simplemente decir, bueno, soy así y ya está. Creo que hay muchas canciones además de estos dos elementos, Heaven and Hell, y nosotros estábamos cada uno en su ritmo y en su frecuencia en un infierno particular. Y si bien no hay mucha conexión con Song of September, sí el tener el bosque como medio urgente, porque te estás enterrando. Lo conecto con Whitman, que era un Con ermitaño. Whitman, la parte natural, sin ¿no? lugar a duda. Sin lugar a duda. Sí. Lo que pasa es que Whitman para mí era mi cierre de vivir en Estados Unidos. Estaba en Newport, que es una de las ciudades donde vivieron y siguen viviendo los Kennedy, o los super vivientes de los Kennedy, porque la mayor parte del clan, por razones también, fueron desapareciendo. Hay un gran mito, ¿no? Y encuentro el Leaf of Grass, que es el gran clásico de Walt Whitman, en una librería de segunda mano, que es donde hay que comprar realmente los libros importantes, desde mi punto de vista. Y hago un trabajo de años después de curaduría sobre este texto, porque nosotros hemos padecido, Juan Carlos, el cáncer del megalómano, sí, creo, puedo hablar por los dos, y el egocentrismo que te puede llegar a devorar de tal manera que lo identifiqué en Whitman.
Y una de las formas de salir de ese cáncer fue justamente en ese trabajo de artesano cambiar el I am the poet, yo soy, por el we, por el nosotros. Y fue también un acto de reverencia hacia Whitman, a tiempo de agradecer a no solo a Estados Unidos, sino a mi etapa y a la poesía americana y al idioma inglés con Song of September, alejándome del yo para acercarme al nosotros. Híjole, qué buena canción, mano. Está bien chida, ¿eh? Sí, Es mi favorita del disco. está bueno. La volvió a escuchar ya con el video y con la explicación que acabas de dar. Está acá. Sí. Y ahí te va. La poesía y el rock tienen algo en común, desde mi punto de vista, que es la crudeza. Vienen de las tripas. O sea, un poema escrito, primero pensado y luego escrito, y una canción pensada y luego compuesta, la poesía se convierte en un libro de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, y el rock, la música, se convierte en un disco de Timbiriche, si lo piensas demasiado. O sea, la poesía y el rock deben ser derechitos, como un caballito de tequila o de mezcal, ¿no? Sin buscarle tanto. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Quién no va a estar de acuerdo? No faltan aquí unas tequilas, ya tengo sed. Y es ahí donde cae lo visual. ¿Es tan crudo como la música y la poesía en la música de The Pearl High? O sea, ¿tú lo sientes así de crudo? ¿Sabes? Otoñal, es frío, es brumoso, todos con abrigos, aquí ya los veo con frío, o sea, cosas así. La parte visual, ¿la ves igual de cruda? ¿O con eso tratas de expiar un poco la rudeza de la música y la poesía? Me encanta tu teoría de espiar. Y por otra parte, previamente diría, mira, sobre la crudeza, la etapa que vivió Juan Carlos y que vivía yo, jamás he dependido de las drogas, no me considero amigo del alcohol como alcohólico, sino, bueno, alcohólico social, que es muy distinto. Y esos días interminables, escribía, o mi día era de las 11 de la mañana a las 5, 6, entre hacer poco nada, ordenar esa cabaña que había rentado en el bosque de Bavaria, y que escribí justamente un poemario que va a salir ahora en el que será mi primer poemario parido en alemán tras una década, donde comento que, bueno, tenía una selva, un bosque por jardín. La crueldad es innegable, como, mira, un amigo que sientes que se te está yendo como agua. Lo que ha pasado ahora, ¿sí?, es un acto poético. No tienes que rebuscarle, así como has dicho, derechito. A mí particularmente me ha parecido mágico, o sea, creo que es mágico, y si atiendes el agua y los trozos de vidrio, estamos viendo algo, una poesía que se ha generado y que tendrá sus razones, que más allá las interpretaremos o no, y que cada uno tendrá, más allá de la burda torpeza de mi querido Juan Carlos, que no es exactamente un movimiento, sino es energía. No tiene que ver con un error o con un accidente. Es la expresión del desborde que estamos viendo. Es la expresión del desborde, por ejemplo, esa es una interpretación válida y es bella. También va a ser bello cuánto tengo que pagar por por el vaso. Es magia pura, magia pura. Sí, entonces, claro, ojo, cuando tengamos que levantar, vendrá otra magia que será quien se hace heridas o no. Y entra la sangre, entonces, claro, ¿no? Bueno, ya estoy en otro plano. ¿Cómo evitar la crudeza? ¿Cómo no aceptar la muerte? ¿Cómo no llorar y hablar con tus muertos? ¿Cómo no mirarte a los ojos, mirarte a los tuyos y mirarte a ti mismo? También es un acto de crudeza aceptarte.
Porque no todos los días nos decimos, pero qué lindo que estoy, o qué bella que… No, todo lo contrario. Y ese acto de crudeza viene con… Me acuerdo de un compatriota suyo en Berlín, que había estado en la cárcel y lo encontré haciendo fotografía cuando trabajaba para un par de medios contribuyendo en Alemania. Y él me decía, he estado en la cárcel y una de las escenas más pavorosas es que había un preso que era un conocido mío, que ya tenía su edad, y él trabajaba con madera y tenía una sierra eléctrica que le era permitido porque ya tenía años y mucha experiencia. Pues a este caballero le llegaba la crueldad en forma de mobbing, de burla, de provocación, de torpeza. Y había un individuo en particular, otro preso, que se las había agarrado con él o tenía simplemente estas ganas de jorobarle la existencia. Hubo un momento, un instante, un chispazo en el cual el trabajador de la madera que se dedicaba a hacer sus piezas, simplemente se le cruzaron los cables tras ser nuevamente presionado, molestado, estar sometido a la burla, y cogió la sierra eléctrica y en una acción-reacción empezó a trizar al victimario. Tengo esta grabación y él complementaba, además, ¿quieres saber lo que es crudo? Te invito al hueco más profundo de la pobreza que él había vivido acá. Y podremos hablar de crudeza cuando la veas a la cara. No hay hoyo, ni hueco, ni pozo más profundo que ella. Y lo único que me atrevería a complementar es que solo hay un tipo de hueco similar, y es el vacío interno. Bueno, gracias. Me ha gustado mucho lo de el rock y la poesía, se toman derechitos. Lo he anotado. Antes de pasar al último video, porque hay un video más, ¿verdad? Y yo creo que seguramente la gente tiene preguntas. Yo quería hacer una pregunta más. Bueno, dos de mis favoritos poetas, Pessoa, Cavafis, eran burócratas. O sea, Pessoa se ganaba la vida siendo agente comercial y Constantino Cavafis trabajaba en el Ministerio de Aguas en Alejandría. Muchos de nosotros, cineastas, lavamos ajeno, como se dice, hacemos trabajos por encargo. Y tú también eres burócrata, trabajas en una empresa grande. Y siempre me ha parecido fascinante cómo hay personas, como es el caso de Pessoa o Cavafis, que construyeron una obra poética monumental, cuando pasaron gran parte de su vida haciendo un trabajo insignificante. Octavio Paz decía que Pessoa era un personaje insignificante, tenía una vida gris. Octavio Paz también fue burócrata. Claro, y funcionario, ¿no? Exacto, sí. Entonces, ¿cómo gestionas esto? ¿Y cómo gestionas esta riqueza? Porque entras en la crudeza y estás mucha parte de tu tiempo detrás de un ordenador. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? Bueno, considero que la cultura, particularmente la cultura alemana, me ha permitido y me ha regalado darle muchas más que 2 o 3 vueltas a la tuerca de la disciplina, y algo que amo profundamente de la cultura alemana es el silencio. Muchos colegas de otras áreas o departamentos que vienen al departamento alemán, en el cual te encuentras con rubia, pelirroja, rubio, ojos celestes, azules, rubia, pelirrojo, 2 metros, 1,90, Milán.
algo está mal, ¿no? Algo no funciona. Y me dicen, oye, pero esto es un cementerio. Ahora una compañera de vuelo me decía, pero ¿cómo un cementerio? Y decía, ¿no ha sido un cementerio? Es un cementerio, con tus oficinas y tus espacios y tu escritorio. Y voy a decir algo, voy a confesar algo muy crudo, que a veces, haciendo alusión a este mágico personaje que me regaló el poder oler un tipo de pobreza que he visto muchísima, más lo que él ha visto no me atrevo jamás a decir más que me la he imaginado, que sí a momentos, respondiendo de forma más concreta, me dan ganas de tener esa sierra eléctrica. Sobre todo cuando veo la estupidez, la superficialidad, el cretinismo, el egoísmo, la maldad del ser, el morbo, el reírte de la desgracia ajena. Me quedo perplejo cuando veo que esta frialdad pasa a un nivel que existe, no es exclusivo de Alemania, solo que los alemanes han tenido una escuela, parte de ellos, particularmente oscura con el mundo nazi, y desde luego gracias a eso también han aprendido una enorme lección, y esa lección se ha proyectado al planeta. Me acuerdo perfectamente cuando en una de las salas más importantes de Berlín, hace muchos años, proyectábamos una de tus películas, y en el tiempo de las preguntas, hice una pregunta que a ti no te pareció tan incómoda como a la gran mayoría de la audiencia, y eran esos días de protesta y de marcha y esa resurgir del movimiento, que en ese entonces te preguntaba cuál era tu opinión sobre ese resurgimiento. El día de hoy ya no es un resurgimiento, es una posesión nuevamente del gobierno con una ocupación del 30-40%, como estaba ocurriendo por el partido nazi entre 1935 y 1938. Es grave. Y eso es lo que me pasa cuando estoy en la oficina, que por una parte quiero trabajar y por otra parte ese silencio y esa crueldad también me invitan. Y bueno, el gris que es muy fuerte en Alemania, te obligan bueno, a mí me invitan a poder escribir y a poder centrarme en lo que amo. El gris, qué fuerte. Aquí peló pollos el guión, pero de la pequeñita reseña que escribí por lo de The Pearl Hate, hay una parte de que no va a ser nunca un producto de consumo masivo. Nunca va a estar en los Grammys, nunca vas a estar con Thalía, afortunadamente. Ya he estado. Porque la poesía únicamente ha sido mainstream como Neruda y el rock únicamente ha sido mainstream como Guns N' Roses. Y paremos de contar. En ese contexto de Pearl Hate nunca va a ser masivo. Yo puse ahí que Latinoamérica no está preparada para The Pearl Hate y probablemente el mundo tampoco. Pero ¿cómo hacerlo llegar? ¿Cómo entrarle a The Pearl Hate? Como iniciado. Haciendo lo que estamos haciendo ahora, que es, yo cuando escribía a Juan Carlos y te escribía, y estaba en el último de los vuelos más quemado después del cortometraje que les anuncio, hay una sorpresa de último segundo que es la premiere de 2 trailers del segundo cortometraje que dirijo, que ya no es un videoarte, sino que es un cortometraje que acabamos de filmar en la mágica Potosí, finales de 1700, la segunda ciudad más importante del planeta tras Venecia por su riqueza, y en ese mágico Cerro Rico de Potosí, así como en el Salar de Uyuni. Y lo más curioso, no me voy a adelantar todavía al tema, lo que sí es que hay que romper el guión y las preguntas, porque yo creo que lo que les decía a ambos es, vamos a hacer magia.
con Juan Carlos nos apodamos, o él gentilmente me dice mago, y los dos nos hacemos magia, no sé quién convierte a quién en sapo o en culebra. En todo caso, esa magia que también ha pasado contigo es algo que nos toca a todos, y es la magia por la cual me reencuentro con amigos que nos hemos visto en recovecos de Alemania o en Texcoco, y desde una oficina en el maravilloso Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, por ejemplo, dices, pues oye, esta es una junta de magos, ¿no? Y los magos se dedican a hacer magia. Todos y cada uno de nosotros tenemos esa magia. No nos escuchamos, no vemos adentro, no nos damos el tiempo para olernos, y por favor con esto no estoy sonriendo siquiera, por muy gracioso que suena, a interpretarnos, a decodificarnos, a vernos adentro, no afuera, a observarnos, a escucharnos, no a oírnos, a acariciarnos, no a tocarnos, a ser gentiles y generosos. Y la palabra está hecha para construir o para destruir. Y yo creo que esto tiene y hace pie al último video, que también es una forma de agradecer a Alemania por haberme recibido y haberme dado la oportunidad de ser parte de la psiquis, del imaginario alemán. Y he tomado justamente un poema que es muy querido, brevemente una anécdota de una profesora que me invitan con su esposo a visitar, y me dice, sí, esta es mi nueva casa, y cuando paso a su dormitorio no existía ningún tipo de portarretrato ni cuadro, solamente una cómoda con un cristal, y en el centro había un papel. Salud. Cuando leo, era el poema de Stufen, Escaleras o Peldaños, de Hermann Hesse. Y me di cuenta que este poema es parte del resumen de la esencia de la psiquis alemana, por la fuerza. Y cuando Angela Merkel recibe en sus primeros días a Macron, cita dos versos que hace alusión justamente a la magia, y dice, pues empezamos, y comparte los versos con la magia, solamente que la magia no depende de un lado, la magia está ahí y dependerá de lo que hagamos con ella, haciendo alusión al interlocutor, es decir, al nuevo presidente francés. Y por eso creo que Stufen es lo que es. Si podemos ver el último video antes de la sorpresa. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neue Beginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben.
weiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stufe um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht erschlafen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewohnung sich entrafen. Vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden. Hollanden Herz nimmt Abschied ungesunde. Eso todavía no. Ya viene. Está con ganas de salir, está calentito. Eric, ¿quieres hacerlo? Pues qué bueno que fue el rock, mano. Pero además no cualquier rock, o sea, está acá densote, puro chacachaca de guitarra y bataca, o sea, no nada más es rockcito acá de bar de Catepec de covers, ¿no? O sea, es rock macizo, o sea, qué bueno que escogiste eso porque complementa, a mi forma de ver, totalmente a las letras, a lo que se recita. Le explicaba a Milán cuando escuché por primera vez el disco que tengo la muy mala costumbre de buscar alguna referencia, no influencia, una referencia. Aquí en México no encontré ni una, afortunadamente. En español encontré una que era Javier Corcovado, ahí más o menos, en los 90, ahorita ya no. Y lo más cercano que encontré fue a Lou Reed con Metallica y el disco Lulu, fue lo más cercano que encontré. Acá el chacachaca de las guitarras y la bataca, y Lou Reed recitando, porque realmente estaba recitando, no estaba cantando. Y The Pralhide hace exactamente lo mismo, pero el plus de que es en 3 idiomas. Ese es el plus, aparte de los videos, ¿no? Porque nunca he visto un video de Lulu, ¿verdad? Pero sí he visto videos de The Pralhide. No fue casualidad que escogiera hacer rock, tú me dijiste que no crees en las casualidades, y por añadidura en los accidentes tampoco. Fue pensado durante más de 20 años,
¿Seguirías sobre esa línea durante otros 20 años? La verdad es que… Ojalá y sí. La verdad es que ya desde hace 3 o 4 años estaba como acelerado por un segundo material, y justamente antes de que pasemos les había compartido que bueno, hay autores o hay algo que quiero aclarar. Yo no soy músico, he estudiado una base de piano, de bajo, de guitarra. Lo más rico probablemente es el haber cantado en la Sociedad Coral Boliviana y el haber interpretado Carmina Burana en diversas ciudades, con lo cual mi instrumento ha sido básicamente la voz. Lo quiero aclarar porque le tengo mucho respeto a los músicos. Ahora, tampoco puedo mentir el hecho de que las composiciones son fruto de la fórmula en la cual combinábamos con un trío fantástico, Luis Santana, que de raíz mexicana, ha sido el genio detrás de las guitarras. Hens, un baterista de jazz que le da exactamente la profundidad, y luego los instrumentos que se invitan como flauta traversa o saxo, que le dan un cuerpo totalmente, por eso es que no me atrevería tampoco, bueno, se dice vulgarmente, ¿no? Al menos en Bolivia y Perú las comparaciones siempre son asquerosas, y por eso salvaría muchas distancias primero con el maestro Lou Reed y luego con Metallica, que son verdaderos músicos y a quienes admiro. Yo no me imagino jamás que Lars Ulrich le haya dicho a James Hetfield: oye, vamos a tocar esta rola porque es poesía rock y está… No. Yo creo que a ellos les ha interesado la figura de Lou Reed para acercarse al tratamiento de la palabra, eso sí. Pero lo nuestro aún así es distante, no solo por los idiomas, sino porque nosotros no recitamos, no buscamos la recitación, y Lou Reed habla cuasi leyendo sus textos. Y hay otro elemento que dista de este trabajo, es la cadencia, ¿no? We are the poets of the body. La cadencia, eso no existe en Lulú, por ejemplo, te marca el coro la guitarra, ¿no? Pero no hay luego Lou Reed es el que recita o interpreta su palabra. De todas formas, creo que en todo caso nos acercaríamos más a una intentona de lo que hizo, o al trabajo, no más que intentona, de Jim Morrison en solitario, con The Doors, utilizando a The Doors como su banda, pero no como The Doors, sino Jim Morrison poeta con los The Doors, y también a trabajos de Patti Smith. Creo que podrían haber, digamos, sin desmerecer el trabajo que ha hecho Lou Reed, que es magnífico y que ha sido, como comentabas, bastante despreciado porque falta darle el chance. Claro, esto de fusionar la palabra con la música, en el caso de Metallica, ha sido tremendamente arriesgado. La inmensa mayoría de sus seguidores pues no les ha agradado porque no lo comprenden. A mucha gente que ha escuchado de Pearl Hate en Europa hay dos tipos de público: el público que dice, oye, ¿por qué no está sonando esto en radio? Y lo dicen alemanes, y lo dicen doctores o profesores de universidad. Y luego está el otro grupo que utiliza el disco para jugar frisbee con sus niños. Entonces, tienes los dos grupos, y yo eso se lo dejo. Yo no puedo decir qué delicioso o qué rico está mi pan, y así se cocina, y pues está para chuparse los dedos. Eso sería un pecado, y creo que ahí se esfumaría toda la magia de lo que hacemos. Me gustaría que pasemos al último material que nos quieres mostrar, para que podamos, no sé, un par de preguntas que quizás que el público, porque se está acercando el… Sí, ¿por qué no hacemos al revés? Si alguien quiere preguntar, vamos más bien a compartir las preguntas y respuestas, que estamos en tiempo todavía. Sí, y la sorpresa es realmente que sea la final, que bueno, no es otra cosa que el último tema, que es el único en español y que hace alusión a lo que tú ya habías mencionado, y tú también, Eric, a otoño. Y que ya no es un video arte, sino que es un cortometraje.
van a tener la premiere del tráiler, aunque sea el tráiler, porque el trabajo estará en un mes y poco más terminado. Entonces pasamos a las preguntas en caso. Milán, buenas noches. Excelente, me gustó toda la formación de tu poesía con la música. Inmediatamente yo sí me di cuenta en esa situación porque en la primera video que pasaste está una portada de Jim Morrison y luego me di cuenta porque no, ni siquiera recita la poesía, simplemente en ese que tú acabas de comentar, la habla, ¿no? Y yo sí vi más o menos la comparación. Yo te quería preguntar, ¿qué buscas con tu poesía para ti y para los demás? Gracias. Perdón, ¿tu nombre? Tomás Ábalos. Tomás, muchísimas gracias antes que nada por compartir tu presencia con nosotros. Yo no busco nada más que seguir conjugando el verbo dar, y mi canal es la poesía. Yo no puedo imaginarme, no veo la vida, no veo los colores, no veo la gente, no veo absolutamente nada si no es a través del prisma de la poesía. Y si llego con vida hasta final de este año, será un año en el que podré ver nacer el primer hijo que ha costado más de una década, que es el primer poemario escrito, sentido, parido en alemán. Y lo que quiero es utilizar estos medios para recordar justamente la magia que tienes, la sensibilidad que llevas, la belleza que tienes, y que yo también quiero aprender de ti y tener esa oportunidad de acercarme a ti. Aprovechando, antes de que salga tu poemario, ¿nos puedes decir qué lo compone o qué poesía la compone? Mira, el título, que no es el oficial porque estamos en eso, es Requiem auf Venus. Y esto, bueno, Venus es el planeta del amor, claro. y Requiem es justamente la interpretación no solamente de música clásica, sino el himno a nuestros difuntos, ¿no? Entonces, ¿sí? Un Requiem a Venus es un título chirriante. El dolor compone buena medida del poemario con matices, desde luego, de luz. Y de experiencias, como había comentado Juan Carlos, ¿no? La solitud, la muerte y el renacimiento. ¿Cuántas poesías lo componen tu poemario? Escribí cerca de 250, gracias a mis dos correctores que me arrancaron a pedazos 210 aproximadamente que terminaron en la basura, que creo que es importante. Quedaron aproximadamente 40 poemas. ¿De 210 quedaron 40? Sí. ¿Y tú permitiste eso? Sí, lo permití, y fue, siempre he sido amigo como editor en el trabajo y el tiempo que he podido tener como editor de un pensamiento que me acompaña hasta el día de hoy, y es: hay que podar la exuberancia. Eso es todo. Gracias. Muy amable. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿O duda, queja, reclamo? Bueno, yo les quiero agradecer, y la forma de agradecer la presencia de cada uno de ustedes, el tiempo y el haber podido disfrutar esto con la familia de la Fonoteca, que bajo el comando de Don Omar me han aguantado no solamente retrasos y cambios y envíos y pruebas, empezando por la familia de Fonoteca, así como con mis queridos amigos que me están acompañando esta noche. No los voy a olvidar, y la forma de no olvidarlos es llevándolos en mi otoño. Este es el avance de los dos avances de otoño. Gracias.
Gracias a todos. Y bueno, este trabajo va a salir oficialmente en 1 mes y medio. A fin de año saldrá el disco con 2 temas, es decir, 8 temas, el anterior disco fusionado más 2 temas y el DVD para Europa. Y bueno, tengo la alegría, no tiene nada que ver con marketing, de anunciar que la edición total de Deep Height se acabó y he tenido la alegría de traerme los últimos ejemplares para quienes lo quieran. Norman, mi querido amigo, está al frente de los pocos, no sé si son 5 o 10, y creo que estén 200 pesos para los que les interese, si acaso, contribuir con las tequilas. Muchas gracias por una noche mágica a todos. La Fonoteca Nacional agradece su asistencia. Esta actividad y los materiales presentados en este evento podrán ser consultados posteriormente en la audioteca